Hola Fede. Muy buenas. Hola Fede, Vale, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo Hola andan? ¿Se Robert. escucha? Yo escucho perfecto, sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Vale, ahí te dejo el permiso de hospedadora, de anfitriona. Vale. ¿Hace falta Eh, entonces que ponga el código o ya? no, ya no hace falta, ya no hace falta. Qué bien. ¿Sabes cómo hacer que Fede sea co-host? Si no me equivoco, acá. En la lista de ah, participantes, haces clic ahí en los tres puntitos. sí, acá en participantes en realidad tengo una listita. Sí, Eh, bueno, esos son los que están en sala de espera. claro. Acá Eh, tengo. Ahí va, perfecto. Convertir en coanfitrión. Confirmar. Ahí va. Exacto. listo. Perfecto. Excelente. Bueno. Buenísimo, chicos. Bueno, Fede, perdón que no me pueda quedar. Eh, Estoy con mi esposa a punto de dar a luz en cualquier Uy, momento. Ay, Robert, ¿qué haces acá? No, no, no ahora, no ahora. felicidades y andá. No digas más nada. Andá, andá para allá. No, en serio, gracias, Robert. Después te comento un poquito, te hago un comentario de cómo salió. Dale, sí, yo confío plenamente en los dos. Sé que va a estar buenísimo. Los chicos están súper expectantes. Eh, y bueno, éxitos. Después nos ponemos al Bueno, día. ¿Mm? dale, felicitaciones, éxitos con eso también. Gracias, loco, gracias. Bueno, gracias, Vale, por estar. Un Por abrazo grande. favor, Robert, mucha Un suerte. abrazo, un Estamos en abrazo. contacto. Chau, chau. Nos vemos. Bueno, genial. No, y él acá conectado. Terrible. ¿Quieres probar a ver si puedes compartir pantalla bien y todo antes que... Sí, chequeo. Generalmente Supongo que comparto. sí. Estamos a un minutito de que entren todos. Sí, Eh, comparto con sonido, siempre pongo optimizar para video, porque tengo varios videitos para por mostrar. eso. Chequeo que Eh, acá está todo bien. Tengo la cámara. Perfecto. La reunión ya se está grabando. Cuando entren los Perfecto. chicos, yo te voy a hacer tipo una mini intro, tipo dos palabritas y después te dejo nomás. Yo me voy a quedar muteada con la cámara. Cualquier cosa que, no sé, si querés cuando te tenés que ir a levantar a abrir la puerta, me mandas un mensajito y yo me quedo con los chicos ahí un rato y... Dale, no hay drama. No, más que nada porque los tengo, en algún momento los tengo que abrir. La gente está grabando y aparte está grabando con una motosierra. Y si, o sea, cada 30 minutos la encienden. Ahí capaz que me silencio un poco para no aturdirlos a todos. Digo, che, Ni te ya preocupes. vengo un cachito y ya está. Es para no invadir con el ruido. Pero nada, igual es un cachito más. Dale, si Ujú. querés, activamos cuando quieras. Dale, perfecto. Mm, mm, mm. Perfecto, chicos. Bueno, ahí están ingresando. Vamos a esperar unos minutitos a que vayan ingresando todos los que están en la sala de espera. Eh, por ahora, chicos, todos están muteados, pero pueden hablar por el chat sin problema. Ahí veo Rosy, buenas tardes. Bueno, chicos, me presento, sí, yo soy Valentina Lucía Labra, soy profe de la universidad. Capaz hay algunos que me han tenido en la modalidad virtual, capaz me han cruzado en los EFIP, capaz si hay alguna presencial, me han visto en mi campus. Pero nada, yo hoy estoy acá un poquito como para moderar la reunión, pero no van a escuchar tanto de mí, ¿sí? La idea hoy estamos, bueno, acá con Federico Ledesma, para los que vieron la infografía en el Instagram y todo, capaz saben un poquito de él. No quiero spoiler mucho, quiero dejar que él también hable por él mismo, pero vamos a estar con él acá, hablando un poquito de Unreal Engine, nos va a mostrar un poco él, compartir pantalla. Los invito a que participen por el chat. Eh, Quiero avisarles, antes que pasemos a todo el contenido que vamos a ver hoy, la reunión de hoy, la primera clase, ¿sí? Va a quedar grabada, al igual que la segunda clase. Y
Lo que sí quiero aclarar, y lo voy a volver a aclarar al final de la reunión, es que hubo un pequeño error en la gráfica del Instagram, donde se dijo que la segunda clase iba a ser el 7, si no me equivoco, habían puesto 7 o 9, pero quiero aclararles que la segunda clase va a ser el 1 de diciembre, ¿sí? Esto lo vamos a volver a aclarar por Instagram y todo, pero para que ya se vayan con la fecha en mente, esta es nuestra primera clase y nuestra segunda clase de Team Teaching con Federico Ledesma va a ser el 1 de diciembre a el mismo horario que hoy, ¿sí? Así que, nada. Eh, Sin más, los dejo, les recuerdo que esto se está grabando, así que si alguien se pierde una parte, después se tiene que ir o lo que sea, sepan que en YouTube después lo vamos a estar subiendo y directamente los dejo con Fede. Eh, y nada, eso. Bueno, buenas, ¿cómo están? Eh, bueno, primero que nada les pido disculpas que va a haber unos ruidos acá extraños porque tengo justo una persona trabajando acá al lado de casa y nada, vieron que siempre pasa eso, cuando te necesitas silencio aparece ruido y bueno, todo. Yo vivo acá en San Martín, provincia de Buenos Aires, o sea, vivo en la jungla, así que todo es muy cerquita y hay muchos ruidos. Eh, por lo menos díganme, ¿se escucha bien? ¿Se está escuchando? Hay una manito levantada ya. Sí, Sí, se perfecto. escucha. Bárbaro, me alegro. Bueno, vamos a hacer todo lo posible porque yo estoy escuchando un ruido grande, pero la voy a pilotear. Bueno, mi nombre es Federico Ledesma. Bien como me presentaba Valen, hoy vamos a tener una clase de, más que nada de Unreal, aplicado a la creación de escenarios virtuales y sobre todo aplicado a ciertas industrias como realidad virtual, virtual production y otras técnicas. Eh, Voy a pasar directamente a una presentación mía que preparé, más que nada también presentándome a mí mismo y luego les voy a hacer algunas preguntas puntuales al grupo para también conocerlos un poquito y saber qué están haciendo, qué carrera o qué materias están cursando, cuáles son sus intereses, sus gustos en esta industria, para qué lado están yendo, porque sabemos que todo el mundo del 3D, efectos visuales y demás, tiene una amplia gama de industrias en la cual se puede aplicar, ¿no? Lo que vamos aprendiendo. Bien, ya mismo, para no perder más tiempo, voy a compartir pantalla. Bien, bueno, me saco acá un cachito de la pestaña de Zoom. Eh, Voy a presentar un cachito ahí la primera diapositiva. Bueno, ya lo dije, soy Federico, soy generalista en VFX, desarrollador de VR, artista en Unreal y también artista en lo que es Digital Twins, que ahora vamos a ver un poquito qué es eso. Eh, yo soy bastante de charlar en las clases, así que voy a admitir incluso a alguien que anda por ahí. Ahí estamos, así nadie se queda afuera. Me gusta mucho que me interrumpan y me hagan preguntas y que sea más una conversación que un monólogo. Prefiero eso, que puedan levantar la mano o directamente prender el micrófono y preguntarme lo que quieran, cuando quieran, y que sea más una charla, un diálogo de ida y vuelta que un monólogo, ¿sí? Eh, bueno, tengo formación en lo que es, yo estudié cine, estudié cine muchos años, varios años, ya tengo 37 años, y luego hice la carrera de animación 3D y efectos visuales de la Universidad de San Martín, que tiene una como característica que es una carrera bastante generalista en lo que es VFX y 3D. Y ahí aprendí un montón de cosas, digamos, de muchas técnicas, obviamente lo que es generalista. Sabemos que Argentina es un país que tiene una industria local bastante importante, pero que justamente los roles, cuando estamos hablando de algún estudio chico o una pequeña, mediana empresa de VFX, generalmente se solicita mucho lo que es el puesto generalista, que es básicamente poder resolver varios problemas en más de un área, ¿no? O sea, decir, bueno, puedo resolver cosas de animación, de modelado, de Unreal, o sea, de renderizado, o sea, donde sea que vayamos a trabajar nuestro proyecto, un poquito de dinámicas, un poquito de todo. Bueno, en VFX también pasa lo mismo, ¿no? Desde match moving,
traquear un plano, componer un plano, hacer algún tipo de composición offline o online, depende cuál sea el requerimiento del proyecto. Bien, soy docente también, doy clases en varias instituciones, en la ENERC, en la carrera de animación 3D también que tiene la ENERC, también en Image Campus, que es un instituto tecnológico que está acá en Capital Federal, pero que da clases virtuales prácticamente a toda la región, ya sea en tecnicaturas o en trayectos de especialización. Estoy dentro de uno de esos trayectos digamos, de lo que es Digital Twins, justamente, que vamos a ver un poquito más adelante de qué trata todo esto. Que es básicamente lo que apliqué en más de 2 años, entre 2 años y medio aproximadamente, en la producción del Eternauta. Yo trabajé en el Eternauta, es más, de hecho, les voy a compartir ya porque qué aburrido que es hablar y leer un textito. Voy a ir directo a un link que tengo acá. Ustedes díganme si se escucha el sonido. Les voy a mostrar dos reels muy cortitos de lo que es un reel bastante genérico, pero que tiene que ver con lo que hicimos en el Eternauta y después les cuento un poquito ese desglose, ¿no? Primero voy a arrancar con el reel de Virtual Art Department, básicamente con el reel de toda la parte de la primera etapa que tuve en preproducción durante el Eternauta. Antes que nada, pregunto, ¿se escucha el sonido cuando Sí, compartí? escucha. Sí, se escucha. Excelente. Bien, bueno, aclaro por las dudas, este es un reel del grupo de trabajo del Virtual Art Department, no es un reel personal, pero
es el mejor reel, es el que más me gusta mostrar. Primero porque realmente fue un trabajo colectivo lo que hicimos en Eternauta, fue un proceso muy colectivo. Y segundo porque nosotros formamos parte de la productora KIS, o sea, del departamento in-house de lo que fue Eternauta. Después hubo muchos vendors, proveedores de efectos visuales, 3D y demás. Nosotros trabajamos en la casa de lo que es KIS, como que es la productora que recibió el proyecto acá en Argentina, del proyecto de Netflix. Em, y bueno, también tenemos como cierta protección como equipo, ¿no? Para con lo que es el proyecto, con cuestiones de confidencialidad y demás. Entonces, como que mostramos un reel de todo nuestro trabajo, mostrando el colectivo, básicamente, ¿no? Mostrando el proceso colectivo, porque además este reel está muy bien resumido para que entiendan un poquito el proceso de lo que vamos a intentar ver hoy en estos dos encuentros. Es la implementación desde el principio de este tipo de producciones virtuales, como por ejemplo, o sea, lo que haría un Virtual Art Department, hasta lo que veíamos más avanzadamente en el video, que tenía que ver con esta proyección, ¿no? En cámara VFX de las pantallas LED y estos sets de rodaje que se popularizaron bastante allá por la producción de Mandalorian, Rey León, como las primeras experiencias y que después se empezó a implementar a nivel global. Y bueno, acá en Argentina nos tocó como una producción, digamos, ya grande, con muchos planos de virtual production, en lo que fue la experiencia del Eternauta, de la cual tuve la posibilidad de formar parte y digamos, en KIS, digamos, y con un grupo de trabajo que además, por pedido del director, era presencial, porque él quería que estemos ahí. Vamos a ver las ventajas hoy del tiempo real de trabajar en real time. Nosotros trabajábamos con el director del proyecto, con Bruno Estañaro, con dirección de fotografía, dirección de arte. Y bueno, un poco la premisa de lo que vamos a ver hoy es entender por qué es importante trabajar en real time, sobre todo también cuando estamos articulando con otras áreas dentro de una producción, porque obviamente no estamos solos. Si nosotros estuviésemos haciendo una película 100% CGI animada, tendríamos seguramente todo un ecosistema interno en el cual ya manejamos el mismo lenguaje, digamos, tenemos ciertos códigos o ciertas nomenclaturas y nos ponemos de acuerdo y todo fluye, si es que así funciona, porque a veces tampoco funciona. Pero cuando estamos hablando de un proyecto ya de VFX, estamos en articulación con un montón de otras áreas, por ejemplo, obviamente con el rodaje, con la dirección de arte y de F y demás. Todo eso, el real time lo que de alguna manera permite es estar editando en vivo en el momento. Y bueno, cabe aclarar también, no es un detalle menor, de hecho es bastante importante que el Eternauta tuvo cerca de 1000 planos de VFX hechos acá en Argentina, em, de los cuales habremos hecho en KIS un 70%, por decir un número no exacto, pero aproximado. Em, y sinceramente, si esto es una reflexión mía, no tengo ni, digamos, pero es un poco intuitivamente, yo siempre digo que si no era en real time, era muy difícil hacer esta producción, porque estamos hablando de una obra de ciencia ficción con una magnitud impresionante de todo lo que había para hacer, y con otros procedimientos tal vez más tradicionales, eh, que no sean en real time, seguramente que se iba a complicar por tema de tiempos, porque también estas producciones tienen tiempos y tienen su proyección a estrenarse en tal fecha y bueno, hay que llegar. Em, Como para resumir, creo que este video es está bastante bien resumido todo. Desde la captura, nosotros escaneamos gran parte de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, más que nada la parte de zona norte. Para los que suelen andar, si llegan a venir acá por Buenos Aires, estamos hablando de cruzando la General Paz, la zona de Vicente López, también alguna partecita de San Martín que está al lado donde vivo yo. Escaneamos muchos barrios, ¿sí? De toda la ciudad. Acá muestra un poquito todo ese proceso, ¿no? En el cual capturamos esa realidad y todo eso después derivó en
básicamente un procesado en Reality Scan, antes se llamaba Reality Capture, que es un software de fotogrametría Digital Twins. Básicamente un Digital Twins es un gemelo digital de la realidad que lo podemos llegar a hacer mediante fotografías o escáneres, escaneo láser. Eh, Ustedes verán desde el proceso de que capturamos las fotos, hacíamos un mesh, ese mesh lo texturizábamos, ahí se ve como un poco la parte de texturizado. Ese texturizado a su vez también, luego lo exportábamos y después venía lo que les voy a anticipar ahora, que es como, yo les voy a tirar como algunas máximas de mi experiencia, después cada cual en otras producciones y mismo algunos de ustedes, si están ya laburando en la industria, podrán tener otras formas de laburo, pero lo primero que yo les voy a spoilear es esto del Digital Twins, la fotogrametría y todo, tenía una gran importancia el postprocesado en el área de modelado y texturizado. O sea, toda la parte de modelado y texturizado fue tan importante como el escaneo. Lo que pasa es que el escaneo fue bastante novedoso, ¿no? Salía de los noticieros, ¿no? El tema de, che, están escaneando la ciudad de Buenos Aires con drones, con escáner láser, tecnología avanzada. Todo eso derivaba en cuadras y cuadras de ciudad escaneada, pero también era muy importante luego digamos, lo que se hacía en modelado, ¿no? En un equipo de modeladores grande que usaba tanto Blender como Maya, y obviamente texturizado también con Blender y con Substance, ¿no? Que son los softwares, si se quiere, más estandarizados hoy, ¿no? Por la industria. Acá se puede ver un poco de la biblioteca, que es un poco combinación entre lo escaneado y lo modelado, ¿no? Entre ambas cosas. Eh, bueno, librería de assets con un montón de cosas. Piensen que nosotros teníamos que hacer imágenes que 100% se identifique la ciudad de Buenos Aires o sus alrededores. Y todo esto tiene como una cuestión de investigación también, ¿no? Porque tenemos que saber exactamente em, cuáles son esos objetos, ¿no? No podemos poner un tacho de basura que sea, no sé, de otra ciudad, ¿no? Tiene que ser un tacho de basura o un contenedor, un cesto, una parada de colectivo, ¿no? Que tenga que ver con realmente cómo es la ciudad. Acá tenemos otra cosa que escaneábamos, que tenía que ver con, nos escaneamos muchas veces a nosotros mismos para agregarnos como muertos en la nieve. Por ahí en algún lugar estoy yo, este soy yo acá muerto en el piso. Y después lo que hacíamos era, nosotros nos escaneamos a nosotros mismos y nos poníamos ahí por el decorado del set dressing de la escena. Obviamente después estábamos bastante tapados con nieve, ¿no? Por eso algunos escaneos no están del todo pulidos porque capaz que estábamos lejos, ¿no? Con el background del plano, pero necesitábamos también vestir con la narrativa de lo que estaba pasando, ¿no? Que es un contexto eh, apocalíptico, ¿no? De lo que se ve en el Eternauta. También un montón de autos, obviamente el colectivo como un factor fundamental de lo que es lo argentino, ¿no? Lo que se quiere reflejar en la serie. Bueno, fíjense la biblioteca, ¿no? Acá tenemos que se ve un poquito más adelante, el Hércules, que es, bueno, acá la locomotora, acá está el Hércules, que es un avión de la Fuerza Armada, bueno, acá en Argentina, pero también de la Fuerza Armada peruana, que interviene en la serie narrativamente. También es un escaneo, eso se escaneó, ese resto de avión. Básicamente lo que van a encontrar en todos los escenarios son escaneos, modelados, todos que se ingestaron en Unreal. Y lo que se hacía mucho era, más allá del bodoque, de la pieza grande de Digital Twins, del escaneo digital, después se vestía la escena con un montón de características, por ejemplo, con decals en toda la parte de murales, ¿no? Tenía que lucirse banderas, como se ve ahí, acá una banderita, y un montón de cosas, bicicletas, cosas típicas que vemos para que básicamente cuando en algún plano de casualidad se ve los balcones de un edificio no pueden estar vacíos, ¿no? Tenemos que tener un montón de esos elementos que suelen estar en ese tipo de escenarios. Bien. Eh, bueno,
Acá tenemos una mezcla de autos con muertos también. Obviamente la ciudad nevada. Eh, y bueno, ya pasando hacia el final, como para resumir un poquito este reel, todo eso luego implementado en pantallas LED, en Virtual Production, en lo que es in-cámara VFX. ¿Por qué in-cámara VFX? Porque Virtual Production, ahora lo vamos a ver, es, abarca muchas áreas. Solemos decir, bueno, BP, a partir de ahora digámosle BP como una sigla, es eso de la pantalla LED, ¿no? Típico Mandalorian, se me viene a la cabeza Mandalorian, ahora por suerte también a nivel global el Eternauta, por suerte. Eso nos da mucha satisfacción, ser identificados, ¿no? Como un proyecto importante de Virtual Production. Pero cuando hablamos de Virtual Production no decimos solamente que son pantallas LED. En realidad lo que pasa en la pantalla LED tiene más que ver con in-camera VFX, o sea, significa que usamos ya una pantalla LED con una cámara que está en el set, con un decorado que está en el set, y esa cámara está transmitida también, ¿no? En el software de Unreal, y yo puedo transmitir en tiempo real, incluso puedo cambiar el orden de los objetos que se están renderizando en tiempo real, los puedo cambiar en el momento, puedo cambiar una textura, puedo cambiar las nubes, puedo hacer lo que quiera, pero yo estoy viendo en la cámara del set, en la cámara física real, estoy viendo lo que está haciendo la cámara 3D en mi entorno 3D, en mi proyecto de Unreal, ¿no? Ese sería el concepto de cámara VFX, que es una de las maneras que tenemos de hacer Virtual Production. Y con eso doy pie a lo siguiente. Ah, una cosita más que no mencioné también, porque ya hemos... Yo estuve en la universidad donde ustedes están cursando con el proyecto Pisar Malvinas, que es un proyecto de realidad virtual. En la materia Valen ahora está haciendo unos assets también que son para colaborar básicamente con el proyecto Pisar Malvinas. Eh, Les voy a dejar acá en el link si quieren esto básicamente que les voy a dejar acá es un link del Instagram de lo que es Pisar Malvinas, por si quieren saber un poquito. Por ahora no tenemos página, pero estamos en proceso. Eh, ¿Dónde está el chat? Acá. Ahora voy a las preguntas del chat, ¿eh? Allá veo que estaban ahí con algunas consultas. Ahora les comento. Ahí les dejo un link que tiene que ver con Pisar Malvinas. Ahí tienen novedades sobre el proyecto. Básicamente es un proyecto de realidad virtual que también es el producto de una tesis mía que tiene que ver con reconstruir básicamente paisajes de las Islas Malvinas. También lo trabajo en Unreal. Y bueno, básicamente es un proyecto educativo, ¿no? Que tenemos sin fines comerciales. Es algo que yo vengo haciendo hace años, más allá de mis trabajos, obviamente sí, yo tengo un estudio y trabajo obviamente en proyectos con clientes y demás. Hago mucha realidad virtual, hago digital twins, virtual production, pero bueno, este es un proyecto que también sigo haciendo, que tiene más que nada un objetivo educativo y social. Em, Después, obviamente, les puedo pasar este documento para los que quieran. En el Instagram también se ve bastante un poquito ese perfil de qué es este proyecto. Incluso algún gameplay y demás. Em, Bien. O sea, no sé si alguno de ustedes ya tuvo experiencia con realidad virtual, pero básicamente este proyecto te pones los cascos, que nosotros lo preparamos para Android, empaquetado en Android para standalone, o sea, para que corra directamente en los cascos en MetaQuest 2 o 3, y bueno, se ve algo así, básicamente, como es un proyecto interactivo, vamos agarrando objetos y esos objetos, eh, después tenemos en otro nivel que armar como una maquetita, que ahí es donde entra también el equipo, ahí las clases de Valen, que nos está dando una mano para actualizar estos assets. Ahora les cuento por qué, porque nosotros pensamos este proyecto como un proyecto transmedia.
y estamos proyectando actualizar la aplicación y armar una 2.0 con más niveles incluso. Así que, como verán, constantemente estamos en desarrollo con Pizarro Malvinas. Hace 4 años ya que venimos desarrollando no solo realidad virtual, estamos preparando un videojuego en primera persona, y también estamos preparando una docuficción con Virtual Production, en la cual vamos a establecer, justamente en estas pantallas LED, vamos a hacer in-camera VFX y vamos a hacer un ciclo de entrevistas a veteranos de Malvinas con escenas ficcionadas que van a estar renderizadas en Unreal y proyectadas en estas pantallas LED. Ahora les voy a mostrar un poquito ese proyecto para que lo vean. Bueno, nada, después les dejo también para que vean, si quieren, en profundidad de qué va este proyecto. Bien, hasta acá voy a ver las preguntas. Sé que en el chat había alguna. Cualquier cosita, si me como alguna pregunta, me interrumpen, no pasa nada, ¿eh? ¿Con qué equipos realizaban los escaneos? ¿Te referís a el proceso de relevo fotográfico y demás? Claro, ese mismo. Sí, bueno, los escaneos se hacían con tres tipos de dispositivos. Primero, con lo más, te diría como lo más importante, que era el sistema LiDAR, que son LiDAR fijos, que son unos LiDAR que se posicionan en estaciones. O sea, hay muchos tipos de escaneos láser. Tenés escaneos láser móviles. De hecho, el LiDAR está, por ejemplo, en los iPhone. Ustedes en lo que es todo iPhone ya tiene incorporado sistema de escaneo LiDAR. En este caso eran unos sistemas un poco más, digamos, más profesionales, que son unas postas, son unos aparatos que se posicionan en la vía pública. Em, y luego teníamos cámaras, digamos, que eran la Sony Alpha, digamos, para hacer fotografías. Y después un equipo de droneros, distintos drones, cada dronero tenía su dron, pero básicamente eran drones 4K, que lo que hacían era capturar, sobre todo en la parte de alturas altas, o para hacer como más tipo maqueta, ¿vieron? Para sacar como la estructura general de las cuadras que estábamos escaneando. Pero de todas maneras, para no asustarlos o que suene muy restringido, esto es una escala gigante lo que fue el Eternauta. Capaz que lo que era el LiDAR era 100% indispensable porque necesitaba, lo que tiene el LiDAR, lo que tiene el escaneo láser es que vos, em, hay dos tipos digamos, de digital twins. Los que se hacen con em, fotografía, que eso es la fotogrametría, la técnica de fotogrametría, y después tenemos los escaneos láser que los que son, bueno, todos los escaneos láser tienen mucha más precisión en la geometría de lo que estamos escaneando, porque piensen que la lógica del escaneo láser es el dispositivo lanza un láser que lo que hace es detectar la geometría y esa geometría vuelve al sensor de la posta del LiDAR y saca una medida exacta. Y eso lo dispara para todos lados en múltiples láseres. Ese ida y vuelta saca una medida exacta. Entonces, la fotografía no tiene esa precisión en geometría. Lo que tiene la fotografía que no tiene el láser tiene mucha más precisión en la textura, porque obviamente la fotografía te da una calidad de textura mucho más grande. Entonces, lo que se hace generalmente es combinar el escaneo láser para hacer el mesh y la fotografía para hacer la textura. Y con la combinación de ambas cosas, vamos a ver un cachito en estos encuentros de qué trata esta cosa de hacer un gemelito digital, algo chiquitito para que vean un ejemplo. Em, con eso tenés más o menos un Digital Twins completo, pero para hacer tus propios Medascans, a mí me gusta decirle Medascan porque vieron que cuando se popularizó Unreal todo el mundo estaba enloquecido con los Medascans. Básicamente los Medascans son eso, son gemelos digitales, son fotogrametrías de objetos que se hicieron así, escaneándolos con fotos o con láser. Em, el chiste el truco de lo que está pasando con Unreal es que hoy en día no solamente es fácil descargarse un paquete de assets hiperrealistas con escaneo láser o con fotogrametría, pero también
es bastante accesible hacer un propio escaneo de un propio objeto que ustedes puedan capturar de la realidad y hacer su propia biblioteca. Entonces, todo esto va como ordenando un esquema entre el tiempo real y los digital twins o el escaneo, va generando un ecosistema en el cual vamos hacia el hiperrealismo, ¿no? De lo que vamos haciendo, porque el escaneo tiene algo complementario, capaz que no tiene tal vez el modelado tradicional. Yo siempre digo que la ventaja que tiene el escaneo, más allá de la precisión que nos da, ¿no? Porque estamos haciendo un gemelo digital, también tiene una gran característica que em, las texturas son basadas en las imágenes reales que le sacamos al objeto y eso es muy difícil de replicar si no tenemos esa información, porque ustedes piensen, por ejemplo, los edificios de la ciudad de Buenos Aires em, tienen las marcas de el paso del tiempo, de la humedad, hay mucha humedad acá en Buenos Aires, tienen los hongos, las paredes gastadas, no sé, hay lugares donde, no sé, el propio, em, digamos, la lluvia, el frío, el calor, todo eso va generando cambios en el ecosistema en el cual vivimos, que da cierta particularidad arquitectónica. No solamente el estilo de arquitectura o el tipo de edificio o, no sé, la cartelería, las tipografías, eso es importante, pero también hay una cuestión física de cómo se van generando esas ciudades o esos lugares cuando los queremos representar, que son difíciles de replicar. Y la fotogrametría tiene eso, ¿no? Como que te da cierta precisión con cuestiones, te da como un cierto realismo en lo que estás haciendo. Hay otra pregunta de Jazmín que es, ¿qué tipo de computadora se utiliza para transmitir en vivo esas pantallas LED? Bueno, temas hardware, computadoras en general. em, Siempre hay más, ¿no? Siempre hay para más, siempre hay tope digamos, nosotros hay placas de video que no son ni siquiera las domésticas, que sí es cierto que tanto para Digital Twins como para Virtual Production se recomiendan las placas RTX, calidad de placa, por ejemplo, y procesadores, bueno, siempre se juega, ¿no? Con el tope de gama, pero para hacer un plano de Virtual Production como algo que les puedo mostrar ahora, o para hacer un gemelo digital, para renderizar en Unreal, si tenés de una 2060 RTX para arriba, algo vas a poder hacer. Ya con una 3060 para arriba más, 3090 ya estás bien. O sea, nosotros en el Eternauta lo hicimos con una 3090 de 24 gigas de VRAM. O sea, nuestras computadoras de trabajo tenían esa placa de video. Para que se den una idea, no teníamos la última generación. Teníamos muchas computadoras, pero con la 3090 24 gigas, que arrancamos hace 4 años, por eso también, 5 años, por eso también, nada. Probablemente ahora una producción se arrancaría con una 4090 para arriba. Em, las animaciones de criaturas, eso es una de las cosas que se hicieron en otro estudio. Que se tercerizaron, básicamente. Se llevaron a un estudio, a un vendor. Así que eso no te sabría decir. Este, pero ahí, por las dudas, por si queda colgado el comentario, estoy respondiendo a alguna pregunta que está en el chat. Bien. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta de lo primero. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer la serie? Tiene desde la preproducción, que es un poco lo que vamos a ver ahora en las líneas de tiempo, de la preproducción hasta el estreno, tiene 4 años, más 5 años. Nosotros, nuestra participación del Virtual Art Department empezó hacia 3 años ya. O sea, un poquito más adelante, porque primero hay etapa de investigación, preproducción y todo, pero ya la producción fue de 4 años, sí. Otra pregunta acá de Martín dice, el tema de la optimización con modelos escaneados fue muy complejo a nivel rendimiento. Bueno, es una gran pregunta, es una buena pregunta. La optimización, en primer lugar, cuando empezó el proyecto, piensen que
nosotros estábamos trabajando con la versión 4 de Unreal. Después en el proceso empezó la 5. Todo lo que es Unreal, a partir de la versión 5 implementó un sistema que se llama Nanite. No sé si lo conocen, pero es un sistema que básicamente permite, mediante el renderizado en tiempo real, tener mucha cantidad de polígonos en la escena corriendo en tiempo real. Esto se da por un proceso básicamente de lo que hace el motor de render con los polígonos, ¿no? Como que hace un conteo, solamente renderiza lo que está viendo la cámara. Bien, todo eso antes, cuando empezó la producción, no existía Nanite. Entonces, todo lo que se escaneaba, que tiene mucha carga poligonal, efectivamente, había que optimizarlo muchísimo para poder renderizarlo. Después, con el sistema Nanite en Unreal, eso la verdad que mejoró mucho y eso no quiere decir que se resolvió 100% el problema. Igual había que tener en cuenta que todo lo que hagas, si bien no te va a explotar la máquina con Nanite, pero sí te va a generar mucho más, te va a alterar mucho la performance de lo que estás haciendo y vas a tener problemas, las cosas van a andar mucho más lentas. Entonces, siempre hay que tener cuidado. De todas maneras, las fotogrametrías, todas tienen un flujo de optimización y es posible, para que se den una idea, yo estoy aplicando fotogrametría en algunos trabajos que tengo en el estudio. Yo estoy aplicando Digital Twins, fotogrametrías a realidad virtual. O sea, estoy llevando escaneos con mucha carga poligonal, 100% optimizados, low poly, proyectando las texturas. Y eso lo uso como asset de realidad virtual, que realidad virtual debe ser de lo que más te exige tener optimización de polígonos y de texturas. Porque, bueno, justamente está renderizando con dos lentes, o sea, el efecto estereoscópico tiene como dos lentes de máxima resolución, no sé, 8K cada lente y todo el tiempo está girando, renderizando para todos lados. Y yo pude, no, yo estoy trabajando en realidad virtual, así que se puede trabajar, se puede llevar a mantener el objeto, manteniendo la calidad más o menos de las texturas, implementado a Virtual Production, realidad virtual, realidad aumentada, etcétera. Es posible, digamos. Solo que hay que trabajar, obviamente, con tema de retopología, reproyección de texturas y demás. Bien. Acá hay esto no lo quiero hacer demasiado aburrido, pero hay como una línea de tiempo muy básica em, que es lo que uno suele pensar en lo que es los procesos de producción, ¿no? De preproducción, producción, postproducción, ¿no? Em, lo que vino a romper un poco el sistema del tiempo real, y por ejemplo, Virtual Production, es que si yo les preguntaba a ustedes hace 4 o 5 años, em, ¿en qué parte de la producción, de una producción total, del desarrollo de un contenido, en qué parte ingresaban los VFX? El 99,9 de ustedes me hubiese contestado en postproducción. O sea, se filma todo, se tienen las consideraciones necesarias en el set, se hace una supervisión en set del rodaje, si hay tela verde, tela azul, se filma todo con eso, y después en la postproducción se hace un trabajo de VFX. Y es válida la respuesta porque era así, 100% hasta hace un par de años. Lo que está haciendo el real time y digamos, los avances de la tecnología es que los VFX intervengan no solo en la postproducción, sino también en todas las etapas de la producción, incluso en la preproducción, incluso en la investigación también. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a mostrar una herramienta muy utilizada hoy en día en los efectos visuales, en las producciones, que por ejemplo es el Previs. Vamos a ver un video. eh, Les voy a compartir acá un videito. Films today are essentially the same as they were 100 years ago. They essentially are about Esperen que character and por algún story. motivo no me deja agrandar la pantalla. Ahí está.
Ahora sí. And that won't change, I don't think. But what will change is how we achieve the goals of telling the stories with the characters. And so finding technology that can help with that is what I'm pretty passionate about. When I saw the complexity that Dune 2 was going to have from its pre-production perspective and from its planning perspective, I realized that being able to use Unreal Engine, being able to have control over light, staging, all in pre-production, was only ever going to speed up the process. A large part of what we used Unreal for was to pre-plan the shots that we were trying to achieve, so that we were able to then put metahuman characters into the location to pre-plan when the shadow was going to reveal them, when the shadow was going to be off them. So using Unreal in pre-production was a godsend. When I was studying photography, 25, 30 years ago, we were just learning about Photoshop. There was a very early stages of Photoshop, but it was very important as photographers that we understood Photoshop so that we could understand what the tools could give us. And I think the same is now with Unreal, where it's important that filmmakers understand the tool so they can understand what the potential is for the tool in their filmmaking. And everybody's intentions are different, and this is what's exciting, is that you have different filmmakers that will see something different in this tool and can use it for different effects. It seems like a universal tool for all filmmakers. I mean, I've seen filmmakers who are working by themselves in their bedroom make fantastic pieces of cinema. And I've also seen filmmakers working with crews of hundreds make fantastic pieces of cinema with the help of Unreal. It will never replace ideas. We still need good ideas, we still need good execution, and we still need good taste to make these films. But my hope is that the people with good taste and good ideas embrace the technology so that the technology becomes another tool for them in their arsenal of the way they achieve a film. Bien, fíjense cómo acá les cuento un poco, esto me refería con cómo interviene los VFX, no solamente en la postproducción, sino también desde los inicios, ¿no? Como nosotros tenemos técnicas como el Previs o el TechVis. El Previs básicamente sería un layout, pero en tiempo real, con componentes de efectos visuales incluso, no un layout típico. Vieron, yo doy clases de proyectos, por ejemplo, en el cual se pueden hacer cortometrajes o gameplay de videojuegos. Y cuando les digo hagan un layout, les digo, si querés poneme una cajita que sea el personaje, pero que yo entienda que el personaje se mueve, que es una herramienta como técnica para seguir un guión, ¿no? Pero lo que es Previs o TechVis, el TechVis básicamente puede incluir hasta hacer, recrear en 3D en una escena de Unreal todos los elementos del rodaje, ¿no? En la pantalla de Virtual Production o dónde va a ir el croma, dónde va a ir la cámara. Y el Previs es hacer la pieza audiovisual en la cual nosotros vamos a representar la historia, pero incluso podemos hasta simular la luz del día en tiempo real, ¿no? Que vamos a tener el día del rodaje, o básicamente, o va a estar emulada en un set el día del rodaje. Entonces, estas cuestiones de Previs, obviamente que entran antes de la producción, o el TechVis ni hablar, o sea, diseñar un set virtual modelando la pantalla LED, por ejemplo, para ver qué se vería en la pantalla LED, obviamente son de preproducción. Y hoy en día, en las producciones, hay gente que trabaja o que ocupa puestos en la industria que básicamente se dedica a hacer eso, a Previs. Obviamente que un Previs, si no es en tiempo real, es difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque los tiempos de renderizado, de prueba, de error y demás, implicarían casi en recursos, en tiempo, en granja de render, implicaría casi lo que es hacer una película animada. Entonces, sería un proceso largo y costoso. Con herramientas de tiempo real, todo eso se transformó y se empezaron a agregar
áreas de trabajo que son muy productivas, porque un buen previs o un buen TechBis o cualquier herramienta de preproducción hecha en tiempo real, si bien genera obviamente un costo en, digamos, horas, en tiempo, en dedicación, te puede ahorrar o evitar muchos errores en el futuro. O puedes tener premeditadas un montón de cosas que si las tenés que resolver en el momento, bueno, básicamente mejor tener una buena planificación. Eh, Así que bueno, eso es para que vean que no es que todas las personas que entran a la industria se dedican exclusivamente a hacer los renders online a hiper mega archi aprobados. No solamente hay eso. Hoy hay herramientas de producción virtual que están abarcando un montón de industrias. Em, Incluso nosotros lo primero que pensamos cuando pensamos en un motor de render, obviamente es videojuegos, ¿no? O sea, Unity, Unreal, videojuegos. Y después, en segundo orden, pensamos cine y series. Pero después, debajo de eso, hay un montón de otras áreas, por ejemplo, que tienen que ver con obras de teatro. Hay un ejemplo em, de una horita de teatro, a ver si lo encuentro, Epic Games, a ver si encuentro. Ahora lo voy a buscar si hacemos un cortecito. ¿Cuál era la obra de teatro? Creo que es esta, a ver. Por ejemplo, esto, ¿no? Una situación, un workflow parecido al de Eternauta, mucho más chico, ¿no? Pero que básicamente agarraron una película de los 90 clásica del cine francés, como si fuese Nuestras Nueve Reinas, hicieron una obra de teatro. Pero dijeron, bueno, vamos a querer innovar un poco y ¿cómo vamos a hacer la escenografía? Bueno, Virtual Production. Vamos a poner unas pantallas LED, vamos a escanear algunas cuadras, esquinas de París, y vamos a hacer que en esas pantallas se vaya proyectando mucho de lo que se ve en esa escena ambientada, climatizada en una época, ¿no? Que es en donde se reproduce este clásico de cine francés. Y acá les cuento un poco, acá les dejo el link por si lo quieren chusmear en el chat. Y lo digo a modo de ejemplo porque efectivamente hay implementaciones que van mucho más allá de lo que es básicamente cine o videojuegos, ¿no? Lo primero que decimos es cine o videojuegos. Y cuando vamos a cine, lo primero que pensamos es, bueno, render para que después un compositor lo haga y quede espectacular. Pero hay otras áreas re importantes que se pueden también trabajar, como esto que decíamos, ¿no? El previs, el techvis, se pueden hacer cinemáticas, se pueden hacer teaser, hay un montón de cosas que se pueden hacer en Unreal o en los motores de tiempo real. Otro ejemplo que les quería mostrar es, por ejemplo, el streaming y televisión. Cada vez se está implementando más esto que vamos a ver ahora.
Este video me gusta mucho porque sintetiza un poco todo lo que está hoy reuniendo la producción virtual. Porque miren, yo acá tengo, en algunos ejemplos, tengo, obviamente, A ver, deme un segundito, ¿eh? Un segundito. Buenas, buenas. Perdón, ahí estaba. Vi que tenía acá gente laburando y fue muy rápido todo. Ya está, salieron. Así que estoy conforme con eso. Si no tenía que hacer un recreíto, todo. Así que ahí retomamos. Bien, entonces, les comentaba, por ejemplo, acá tenemos procesos como. ¿Se me escucha bien ahí, no? Sí, Sí, se escucha. perfecto. Tenemos, obviamente, un set con las dos personas en un estudio de televisión. Están paradas en un escenario 3D. Y también tenemos realidad aumentada, o sea, tenemos Virtual Production, realidad aumentada, y obviamente todo el escenario que tenemos que construir para que todo eso funcione bien, ¿no? Entonces, esto es también para que vean que no todo es pantalla LED en Virtual Production. Incluso puede ser solo realidad aumentada, como un plano filmado, eso también es producción virtual, o algo 100% CGI, hacer algo con MetaHumans en un escenario de Unreal. Por ejemplo, el Previs, lo que les mostraba de Previs, generalmente cuando se utilizan MetaHumans y todo, está todo hecho en computadora, no tenemos un elemento en set. Em, y todo eso está dentro de lo que es el área de Virtual Production implementado en la industria. Así que bien, dudas, consultas hasta acá. A ver, voy al chat. Bien, ahí está por si quieren también el link de la segunda clase que vamos a tener. Bueno, entonces, como verán, el ecosistema es amplio, ¿no? De lo que tiene que ver con la industria que todo esto abarca. Como verán, hay muchas áreas que son, no sé si nuevas, pero más fáciles de implementar. Y eso requiere nuevos puestos laborales porque a veces es mucho más barato, rinde mucho más hacer un buen previs que andar resolviendo problemas durante el rodaje.
Todas esas son áreas que ustedes pueden investigar y querer abarcar si quieren. O sea, eh, vuelvo a repetir, la Argentina es una industria que requiere un poco, saber un poco de todo, al menos internamente, en lo que son estudios pequeños y medianos, pero ya la industria más grande y a nivel internacional, eh, ustedes pueden tener un estudio que se especialice en Previs, por ejemplo. En hacer previs, en hacer animaciones que son para previsualizar cómo va a ser ese rodaje, cómo se va a hacer, cómo se va a contar desde los VFX toda esa historia, con herramientas de real time, simulando la iluminación, la atmósfera, no sé, si tenemos algún tipo de dinámica también va en el previs, o sea, una explosión. Todo eso y es recontra útil hoy en la industria tener a una persona especializada en eso. Em, por eso también es que son ecosistemas que, insisto, en que se van como retroalimentando desde la investigación y la producción y luego la postproducción, y capaz que en la postproducción volvemos a utilizar elementos de la preproducción y ya no es todo tan lineal como era hace muy poco tiempo, hace un par de años capaz, tal vez. Entonces es interesante cómo está, em, si se quiere, mutando la industria en algo distinto a cómo lo veníamos observando. Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa importante, no solamente en esta cosa de la producción, del real time, sino que también la industria está pasando a una atomización también, en la cual eh, yo doy un ejemplo cuando yo tengo 37 años y yo vi el proceso, pasó mucho, hace ya 20 años capaz, o todos los fenómenos estos de Internet y de las redes sociales, bueno, YouTube cambió mucho todo. Yo viví todo el proceso en el cual cuando yo era chico compraba un cassette de, de música, de alguna banda o lo que sea. Fíjense que estoy grande, pues llegué a comprar cassette. Después apareció el CD, que fue toda una revolución, el CD. Em, y detrás de ese cassette, de ese CD, había productoras con grandes estructuras y una industria, digamos, bastante poderosa que todo terminaba en el cassette o el CD en la disquería, ¿no? En la casa de música, lo que sea. Y atrás había todo un aparato muy grande. Y todo eso, yo viví el proceso que fue como mutando hasta tener la posibilidad de que un chico, no sé, Bizarrap, ponele, se me ocurre como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo de estos de lo que es la atomización, ¿no? Del mundo de la industria musical. Está en su casa trabajando, bueno, y hace que a grandes artistas internacionales quieran viajar a su casa para grabar un disco, o una canción, un demo, lo que sea. Entonces, de la mega producción de 200 personas al chico de 14 años en su casa con una computadora y una maqueta para hacer sonido, hubo toda una revolución en el medio. Bueno, en los efectos visuales y en la industria audiovisual, en la industria 3D y de animación, está pasando algo así también, algo parecido. Las herramientas tecnológicas y el real time y, digamos, y lo accesibles que son algunas herramientas y lo poderosas que son, hacen que grupos reducidos de personas, no quiero ir a lo individual porque para mí los procesos son colectivos y está bueno trabajar en grupo y trabajar en equipo, pero que probablemente ustedes con dos o tres compañeros, entre dos o tres compañeros, puedan hacer un proyecto, un videojuego o una peli animada que tenga un potencial tan grande como una super mega producción de, no sé, de un estudio de animación Pixar, no sé. Obviamente están los recursos, digamos, la cantidad de gente hace también a que esa visualización sea lo más, digamos, completa posible, ¿no? La calidad, ¿no? Están buenísimas las super mega producciones,
Pero es interesante saber cómo también hoy hay gente en su casa haciendo un videojuego, que hace 20 años era imposible. Era imposible porque no tenías la posibilidad, el recurso económico. Sí, obviamente se podían hacer un montón de cosas, pero estamos hablando de que ahora hay gente que en proyectos universitarios o en proyectos hasta indie, caseros, están haciendo cosas que tienen mucha repercusión y muchos estudios nacen y se consolidan a partir de eso, a partir de experiencias entre amigos, entre colegas, ¿no? Compañeros. Bien, excelente pregunta de Lata Lagal Cassette. Sí, obvio, me enterré solo. Este, bien, esta pregunta es excelente. Dice, ¿cómo es el workflow de programas? Bien, es una gran pregunta. Bueno, lo que es el workflow de todos los programas em, va por este lado y todo depende obviamente de cada estudio y de la manera que tenga de organizarse. Pero todo lo que es modelado, Unreal, ahora les puedo mostrar si quieren, la idea era ahora abrir un proyectito y mostrarles algunas cositas de Unreal. Todo lo que es modelado, por ahora, en mi caso particular y con los trabajos que yo vengo haciendo, incluido el Eternauta, incluido casi todo lo que estoy haciendo, se trabaja periféricamente el modelado. Unreal tiene una herramienta muy poderosa de modelado, cada vez está mejor. Estuve chusmeando en la última, yo llegué hasta la 5.6 de Unreal, todavía de la 5.7 que está a punto de salir, no sé si salió ya, pero están actualizándola y te digo que modelado viene con todo. Está buenísima la herramienta, pero todavía una herramienta como Blender, que encima también es gratuita, es de código abierto, no pesa nada Blender. O bueno, obviamente herramientas como Maya, por ejemplo, ustedes que están estudiando, si tienen incluso la versión educativa, sabemos que Maya es súper mega poderoso, tanto para animar como para modelar. Animación en Unreal está muy bien, está creciendo un montón. Yo soy de la época, yo vengo de estudiar animación en Maya. O sea, cuando yo estudiaba animación, el software estandarizado 100% era Maya, creo que lo sigue siendo, em, pero están creciendo mucho otras herramientas, obviamente Blender ni hablar, Blender está creciendo un montón, y Unreal es muy interesante, sobre todo porque Unreal, lo que tiene Unreal es que si vos no sos animador, eso es una gran ventaja que tiene Unreal con todo, creo. Si vos no sos X cosa y vos estás haciendo un previs, por ejemplo, Unreal no te deja fuera. Vos podés implementar animaciones con MetaHuman y Mixamo. Ahora les muestro algo, por ejemplo, que tengo ahí en el proyecto. eh, y podés zafar, podés hacer animaciones bastante decentes. Obviamente, no para un look, un acabado profesional, pero sí para un previs, un layout o no sé, un ensayo o querés, no sé, decís, che, yo tengo esta idea, este cortometraje, esta película la quiero llevar adelante, voy a hacer un teaser en Unreal. Y vas a poder resolver un montón de cosas de animación, que obviamente si lo tenés que animar por keyframes en Maya, necesitarías un equipo entero. Entonces, para hacer algo en tu casa va muy bien, e incluso industrialmente se está estandarizando cada vez más, porque hay un montón de herramientas muy interesantes de animación. Lo que es texturizado, ya lo había comentado antes, Blender, Substance siguen siendo los dos tanques de lo que es texturizado. Em, y todo lo que es fotogrametría se hace en Reality Scan, que ya les voy a mostrar. Em, Voy acá. Básicamente, ustedes, cuando nosotros empezamos el Eternauta, cuando yo empecé, yo con Pizarro Malvinas también hago mucha fotogrametría de escaneo. Justamente es la primera implementación que hice en realidad virtual con Digital Twins. Ahí dejo ingresar a alguien que está en la puerta, ahí, Evelyn. Ahí está. Em, Cuando yo empecé con fotogrametría hace ya varios años y Digital Twins,
Reality Capture era, eh, no lo tenía Epic, no lo había comprado Epic. Era un software privado, perdón, era un software pago, quiero decir. Y ese software tenía una licencia bastante cara, bastante cara. Bueno, ese software Reality Capture lo compró Epic. ¿Cuándo lo compró? Bueno, cuando fue un caso de éxito, cuando Epic largó los mega scans. Los mega scans, para que, si alguno no conoce, calculo que todos ya lo deben conocer. Pero si vos venís acá a Quixel, antes estaba todo en mega scans, pero bueno, si vos venís acá a Quixel, básicamente em, Unreal tenía y tiene toda una biblioteca enorme de escaneos, justamente, ¿no? De rocas, piedras, no sé, qué yo, montañas enteras. Justamente Quixel se dedica a esto, a escanear el mundo, objetos y de todo. A veces hacen expediciones que se van a una cueva en, no sé, en el medio de, no sé, de Camboya y escanean un templo sagrado. Eso todo tiene un valor histórico, ¿no? Un patrimonio histórico también. Es importante, digo, para más allá, vuelvo a repetir, más allá del cine, la televisión y los videojuegos. Todo lo que es arquitectura, patrimonio histórico, es re importante toda la parte de escaneo de la realidad. Bueno, Quixel siempre hizo esto, Unreal también lo incorporó, lo compró, pero en un momento mucho de lo que era Megascan, que era 100% todo gratuito, muchos assets pasaron a ser pagos en- dentro del ecosistema de Epic, ¿no? Acá tienen licencias, por ejemplo, todo lo que es para Fortnite, los templates para hacer algo de Fortnite, pero ya para uso personal o profesional ya pasan a ser pagos. Pero fíjense qué casualidad, yo creo que no es casual, en realidad, em, cuando Epic empezó a cobrar por los Megascans, que por supuesto muchos estuvimos descargando Megascans hasta las 6 de la mañana el último día que era gratuito, para hacer una biblioteca y tener todo eso, pues ya lo que estaba descargado, se puede seguir usando, no te lo van a cobrar. Pero justo en ese proceso, Epic compra Reality Capture y le pone Reality Scan, que es este software que está acá. Y esto es importante porque yo creo que un poco la lógica de Epic es, bueno, te dimos megascans, te dimos escaneos durante ya varios años, ahora lo que te damos es el software para escanear, para hacer gratuitos, para hacer vos mismo en un software gratuito tus escaneos. ¿Se entiende? Ese pasaje, y vos de repente tenés un software gratuito, que es este que está acá, que ustedes lo instalan, em, y ustedes vienen acá, espera que voy a empezar de vuelta esto. Esto obviamente es hiper mega sencillo, lo que les voy a mostrar ahora, pero piensen que de acá a un edificio hay un mismo flujo de trabajo, pero más simple o más complejo, digamos, ¿no? En el cual vos sacás fotos, obviamente las fotos no es que sacás cualquier foto, hay un seteo de cámara específico, hay que tener en cuenta cosas como la sensibilidad, todo el triángulo de exposición de la cámara, pero vos haces el relevo adecuado de tu escaneo, de tus fotos, con una cámara, no tiene que ser la gran cosa, una cámara, obviamente, cuanto más píxeles de resolución tengamos, mejor. Em, y alineamos nuestras fotos. Esto es mega automático, pero vieron, no lo tomen literal. Si quieren hacer algo más grande, van a renegar. Y vieron que las clases tienen que ser, vieron como los programas de cocina. O sea, vieron que te explica más o menos cómo es todo y después saca la torta, ya está terminada de la nada. Bueno, yo un poco hago trampa, ¿no? Con eso, pero que en realidad
Esto es sencillo igual, se procesa rápido, pero lo que tiene este software es que tarda mucho en procesar muchas cosas. Ven que ahí nos da una 9 puntos. Esto igual no va a estar 100% correcto, pero el proceso siempre es el mismo de lo que son las fotogrametrías o el escaneo láser. Lo primero que nos da es una 9 puntos. Esa 9 puntos genera, para que haya un polígono, tiene que haber más de 3 puntos, ¿verdad? Tiene que haber un triángulo al menos. Esa 9 puntos genera un mesh. Si se hace rapidito, también me afecta que estamos con el Zoom, que eso consume mucho rendimiento. Aunque no lo crean, a veces el Zoom en una clase lo que más consume es el Zoom más que Unreal, o Maya, o Blender, o lo que sea. Eh, Mientras voy a ver si hay alguna preguntita. Bien, excelente. Ahí leía tu, sí, el comentario de Valen. No, pero, ah, ok, Valen, recién veo esto, lo mandaste recién. Dale, en 10 minutos cerramos. Dale, perfecto. Ya, ahora termino este proceso y ya hacemos preguntas más que nada. Em, sí, Pilar, respecto a tu pregunta, todo el escaneo hay que mejorarlo, te diría. Si estás en un videojuego, sobre todo. No, algunas cosas pueden quedar listas, pero no van a estar para nada optimizadas. Eso es seguro. Y fíjense cómo yo ahí, esto obviamente está hecho así nomás, pero vengo acá, texturizo mi modelado. Les quería mostrar algo muy sencillo, ¿no? Eh, y esto es gratuito. O sea, ustedes pueden venir acá al Fab. Primero tienen que descargar el launcher y pueden descargarse tanto Unreal, cualquiera de sus versiones, como Reality Scan. Y ya pueden jugar, empezar a jugar con hacer sus propios megascans, o sea, su propia librería de empezar a digitalizar, a escanear el mundo que nos rodea, los objetos que ustedes tienen ahí. Y para sintetizar el flujo más o menos de Eternauta es capturar la realidad de la ciudad de Buenos Aires, meterlo en Unreal, combinar eso con modelado, texturizado y demás, hacer todo un set dressing, vestir la escena y eso ponerlo en el motor de render, crear una atmósfera, nieve, bueno, todo lo que obviamente sabemos que tiene que ver con la narrativa y llevarlo a las pantallas LED. Y eso sería más o menos como el resumen, ¿no? De cómo se hizo la serie, en este caso, o de cómo se trabaja, cómo yo trabajo en varios de los proyectos. Obviamente no está perfecto esto ni de casualidad, pero miren cómo en literal 3 minutos tenés algo de referencia ya, que lo que les decía, lo más difícil es esto, el tema de las texturas, ¿no? Por ejemplo, el base color es difícil y acá ya tenemos como algo bastante decente en un cachito nomás. Bien, para cerrar, y ya pasamos a las preguntas, la próxima vamos a ver un proyecto de Unreal, básicamente, cómo lo trabajo, cómo lo manejo, para mostrarles un poquito algo lindo para que vean esto de Virtual Production. Vieron que yo les decía, Virtual Production es una cámara virtual y una cámara en el mundo real, generalmente, ¿no? Que esa cámara del mundo, yo muevo la cámara en el mundo real y se mueve mi cámara 3D. Bueno, fíjense, con una aplicación, yo no sé si ahí se ve mi camarita, me están viendo a mí, con una aplicación de Vicam, que ahora les voy a dejar en el chat, tanto para Android como para iPhone, ustedes pueden abrir Unreal y pueden, activando una serie de plugins, pero nada del otro mundo, lo podemos ver la próxima. Ustedes pueden conectar muy sencillamente la cámara de su celular. Acá voy a tener problemas porque estoy es un lío todo esto. Yo ahí estoy grabando. Esperen, porque me falló ahí porque. Ahí está. Voy a parar de grabar un cachito. Ahí está. Bueno, no sé si se ve ahí. Ese movimiento que ustedes ven de la cámara
de la cámara 3D que está en la escena esa de Unreal, lo estoy haciendo con mi celular. ¿Ven que ahí está la pantalla? En mi camarita también me están viendo a mí seguramente. Y un celular. Bueno, ese movimiento que acaban de ver, yo lo hago con mi celular. O sea que con Vicam, una herramienta sencilla, descargable en Android o en iPhone, ustedes automáticamente pueden abrir una escena de Unreal y conectar la cámara, su cámara 3D a su celular en una aplicación. E incluso también yo acá desde el celu estoy abriendo los seteos de cámara, si se ve ahí. Bueno, con el streaming, con el Zoom se me desconecta rápido, pero yo puedo configurar el diafragma de la cámara, el tipo de lente. Ahí estoy jugando con el lente, por ejemplo, lo estoy haciendo muy, muy angular, muy objetivo. Todo esto yo lo estoy configurando directamente en mi celular. Estoy operando la cámara de Unreal en mi celular. Yo ahora yo quiero hacer un plano, por ejemplo, cámara en mano, me podría levantar y me podría ir a caminar un rato acá por el comedor de mi casa y podría grabar, con lo difícil que es hacer un cámara shake, ¿no? Que se vea tal cual. Yo podría hacer un planito, grabarlo, dejarlo registrado acá en la secuencia. Ya tengo una cámara que simula ser una cámara, cámara en mano, pero hecha realmente, con el celular en la mano. Así que, nada, son cositas que están buenas. Y de estas herramientas hay un millón en Unreal, y son muy divertidas incluso para que jueguen. Podemos ver algunas la clase que viene. Incluso con fotogrametría también se puede escanear una parte. Los voy a ver un cachito ahí. Me voy a poner yo así también sigo un poquito el chat. Em, Pueden incluso escanear un rostro, una cara de ustedes mismos, y eso se puede trasladar a un metahuman. Pueden hacer un metahuman de ustedes mismos y ustedes incorporarse a una escena, a un videojuego en Unreal. Hay un montón de cosas que son, además de muy útiles, muy divertidas. A mí, yo la verdad que cuando experimento, por eso también me gusta todo el tiempo actualizarme con estas herramientas, porque me pasa de que a medida que también vas estudiando, porque nunca parás de estudiar en esta industria, también me pasa que, además de aprender, me divierto, porque es divertido esto. O sea, es re divertido, no sé, hacerte metahumano o conectar una camarita del celu a tu escena y jugar con eso. Nada, son un montón de cosas que son recontra útiles. La próxima vamos a ver un poquito un proyecto de Unreal de cero, o voy a traer un proyecto ya hecho para que vean un poco. Y bueno, cómo laburo integrando un poco esa fotogrametría Unreal y ese Unreal, cómo poner una cámara virtual y sacar un render, cuánto tarda eso, un montón de dudas, y van a ver que la herramienta es bastante poderosa. Bien, entonces nos quedan 2 minutitos para hacer preguntas, o para comentarios o lo que ustedes quieran, y hacemos el cierre. Hay preguntas en el chat. Eh, Bien, Pilar dice que se va a pasar escaneando estos días. Buenísimo, Pilar, es la idea. A mí me parece re divertido escanear cosas. De hecho, les voy a contar algo. Si ustedes en iPhone o en Android, cualquiera sea su celular, no sé qué versiones igual, chequen. Busquen Capturing Reality o Reality Capturing. No sé, busquen una aplicación que es de Epic, es como la versión móvil de Reality Scam. No es lo mismo que lo que hice yo recién, de descargarse el software. La versión profesional es con el software, pero si ustedes quieren escanear con el celular, le sube algo que escanean rápido a Sketchfab. Si quieren, la próxima también lo podemos ver. Es una aplicación re linda cuando están así de paseo y quieren sacar rápido algo. Eso se lo sube a Sketchfab y sacan un modelito de su propia captura. Eh, para la compo, pregunta Juan Gabriel, ¿utilizaron After o Nuke? Ambas, ambas cosas. Cada compositor venía también con su propia lógica. After se va a usar por el resto de los siglos. O sea, es una herramienta re poderosa, re linda, re noble. Yo creo que After se va a usar, se va a seguir usando. After, Premiere, Photoshop, todo. Pero After para compu se usó mucho y también Nuke también, obviamente.
¿Cómo es la optimización de los escaneados? Retopología full si es necesario. A veces no es necesario, Martín, porque, por ejemplo, si es para render, para un render para pasarle a compo, vos activás Nanite en Unreal y podés visualizar eh, muchos polígonos en tiempo real, no pasa nada. Ahora, si tenés que empaquetar algo para Android, ahí no solo tenés que optimizar polígonos, hacer una retopología hiper mega low poly, tenés que bakear las luces, tenés que hacer un montón de cosas porque si no vas a perder la performance a morir. Bien, todo depende de lo que hagamos, obviamente, ¿no? Cuando empezamos un proyecto, chequeamos qué necesitamos y cómo lo vamos a hacer. Por eso es que cada proyecto tiene su propio pipeline también, ¿no? O su propia, van encontrando el método, ¿no? A medida, incluso a veces también es experimental, porque tienen que ir sacando la ficha de cuál es la mejor manera para trabajar, sobre todo porque además no estamos solos trabajando, estamos en equipo y tenemos que tener, ¿no? Un orden claro también y un workflow aceitado, por así decirlo. Bien, no sé si tienen alguna que otra preguntita, alguna duda, consulta, comentario. Las mayores dificultades, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que enfrentaron en la producción de Eternauta? Bueno, para mí, si me preguntás, la mayor dificultad fue la escala del proyecto. O sea, la escala del proyecto, el proyecto en sí, si vos ves, em, vos tenés, les voy a pasar algo para que vean para la próxima, tipo tareita. Les voy a dar una tarea, miren. Me atrevo a darles una tarea. Voy a agarrar acá, voy a ir a mi archivo. Esperen que no estoy compartiendo ahora, ¿no? Esperen que les voy a mostrar lo que les voy a compartir acá por el chat. Eh, Voy a venir acá. Mírense este video si quieren, que muestra un poco esto de cómo se hace, cómo es ese proceso, ¿no? Del escaneo digital, de la fotogrametría al virtual production. Eh, que tiene que ver con esto que les voy a mostrar ahora rápidamente, ya terminamos, ya cerramos, que es, eh, automatically inside reality capture, which is really powerful. es un ejemplo que dio Epic, no lo voy a mostrar ahora, pero después la próxima lo analizamos un poquito. Este es un ejemplo que mostró Epic de más o menos el proceso de que yo les vengo contando, ¿no? De cómo se implementa esto del escaneo a Unreal y posibles implementaciones en cualquier producción virtual. Pero ellos hicieron un ejemplo de un subte, una estación de subte, que es todo un tema sobre una estación de subte, por un montón de motivos, por la iluminación, porque es grande el subte. Pero a nosotros, contestando un poco tu pregunta, em, que lo había hecho Rocío, Rocío, contestando un poco tu pregunta, em, la mayor dificultad fue la escala, porque nosotros nos encontramos con de repente escenarios de 10 cuadras, y eso no estaba preparado. Es más, nosotros, la propia producción habló con los creadores de Reality Capture, del software, y ellos mismos le confesaron que había un montón de dificultades que estábamos teniendo que no estaban pensadas. Ellos no habían pensado para una escala tan grande. Si vos ves Mandalorian, ponele, o cualquier producción de escala grande, ¿viste esos escenarios abiertos que tienen un montón de megascans? Sí, ciencia ficción, ¿viste? Típico escenario distópico, desierto, ¿no? Pero sí, Eh, sí. Todo eso. Lo que tiene de ventaja es que vos replicás un montón de escaneos, porque armás un escenario. En cambio, si vos haces una ciudad entera, de repente tenés un gran problema, porque la esquina, el puente Saavedra, se tiene que ver como tal, ¿me entendés? O sea, no podés mentir, no podés replicar. Entonces todo quedaba como exactamente a escala y cada cuadra era réplica idéntica digital, gemelo digital idéntico. Y creo que el mayor desafío era todo eso llevarlo a una escala grande de cuadras y cuadras y cuadras. Me parece que esa fue la mayor dificultad que tuvimos que afrontar.
¿Utilizaron PSG en Unreal? En algunos casos sí, la pregunta que hace Martín. En algunos casos de paisajes se utilizó. En algunos casos de lo de Malvinas se utilizó. Sí, de hecho, uno de los compañeros se especializa mucho en eso y lo implementó. ¿Qué consejos, pregunta Juan, vamos cerrando, más que nada para dejarlos, que no sé si tienen otras clases? Juan Gabriel pregunta, ¿qué consejos podría brindar para dar el primer paso en la industria? El reel tiene mucha influencia. Excelente pregunta, Juan Gabriel. La respuesta, o sea, la verdad que yo no tengo una respuesta a eso, o sea, no creo que haya una fórmula. Pero lo que sí aconsejo fuertemente, más allá de los reels, es que hagan proyectos propios, independientes. O sea, a mí me recibió lo de pisar Malvinas, por ejemplo. A mí lo de mi proyecto de Malvinas es mi carta de presentación, efectivamente. Y probablemente lo sea de ahora en más, porque además yo lo tengo un proyecto abierto y desarrollable y sigo haciendo cosas, pero el reel está buenísimo, pero traten de hacer proyectos, no digo que hagan un videojuego entero o una película en su casa, pero traten de hacer entre amigos, llévense con gente que se llevan bien, que tienen confianza, que tienen buena onda y que trabajan bien, traten de hacer un cortito animado, no sé, un demo de un videojuego, un VR, una realidad aumentada, algo que les sirva para tener carta de presentación. Para mí eso recontra sirve. em, y después eso, que hagan proyectos que les gusten a ustedes, porque es el momento, cuando están estudiando, es un gran momento para hacer cosas que les apasionan, temas que les gusten, historias que quieran contar. Eso está re bueno, aprovechar. Igual siempre lo pueden hacer, lo pueden seguir haciendo, pero está buenísimo que aprovechen los momentos académicos para eso. Nada de eso. Y después, obviamente, todo el tiempo ser curioso y estar actualizándose, como no dar nada por sentado. Todo el tiempo están avanzando las cosas y hay que estar como siempre con curiosidad tratando de actualizarse. Bueno, entonces terminamos hoy y nos vemos el 1 de diciembre a la misma hora. Ya vamos a hacer directo, abrimos un proyectito de Unreal y ahí, nada, compartimos y analizamos entre todos algunas herramientas. Muchísimas gracias por la clase. Que tenga buen día. No, gracias a ustedes. Que estén bien. Genial, Fede. Realmente, Ah, increíble clase. Estoy segura que los chicos están chochos. Yo quedé fascinada también ahí, brillando los ojos. Bueno, chicos, nada, ahí lo mando varias veces, así no se pierden el chat. Les dejo el link a la segunda clase. Les vuelvo a recordar que va a ser el 1 de diciembre, no el 7. No se confundan ahí por la gráfica del error que tuvimos en Instagram. Y nada, sepan que cuando tengamos la segunda clase, ahí se van a subir las dos clases editadas juntas en el canal de YouTube de la carrera. Así pueden ver después de esta grabación si se pierden alguna parte o quieren ver algo de nuevo. Pero bueno, nada, muchas gracias, Fede, realmente, no, increíble, gracias a ustedes, ¿vale? Muchas gracias a vos también. Y nada, nos vemos el primero, entonces. genial. Nos vemos el primero. Chao. Adiós. Chao, chao. Valen, ¿te puedo hacer una consulta? Ojo. Sí, Rodo, decime. Disculpa, cuando se acerque la fecha igualmente por Ujú. el Instagram de la carrera, ¿se nos va a recordar? Se va a recordar, sí, Sí. y como hoy se va a subir una historia con el link al Perfecto, perfecto. encuentro, ¿ok? Así que no te Sí, preocupes. dale, muchísimas gracias. Que tengas buen No, día. igualmente, chicos, nos vemos. Adiós.